Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián. Bienvenidos a una emisión más de la obra a través del autor. Este día tenemos a Omar Medida de T64 presentándonos su Casa 7. Arquitecto Omar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, muy bien. Pues muy feliz por estar aquí en esta plataforma Dark Zone que está creciendo bastante y pues bueno, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, ¿no? Para estas pláticas. No, al contrario, Omar, es para nosotros un gusto tenerte esta tarde aquí platicándonos un poquito más. Oye, pero platícanos, ¿eh? ¿Por qué T64? Híjole, pues Taller 64, resulta que cuando íbamos en la universidad, entramos a un concurso era la revista Fuga Arquitectura para hacer un homenaje a Legorreta, el arquitecto Legorreta. Y entonces el concurso pues, te pedía que tuvieras un nombre de tu equipo, ¿no? Y resulta que en ese momento, pues nosotros no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer, ¿no? De nombre para el grupo. Entonces decidimos agregar las iniciales a nuestro despacho, ¿no? A nuestro nombre de grupo. Y resulta que recordarás que en el teléfono venían las letras de los números, ¿no? Sí, claro. Entonces, el, el, el 6 es por Medina, ¿no? Que es por mí. El 4 es por la G de García, que es de Juan, ¿no? Que es mi socio de oficina, Juan García. Y entonces, pues se quedó el T64, ¿no? Se Ah, quedó el taller 64. Quisiera decirte una explicación más bohemia arquitectónica, pero en realidad es que, pues esa es la verdad del por qué el taller 64, ¿no? sí, claro. Bueno, ahorita no, quizá no todos lo podrán comprender, ¿no? Porque ahorita ya todos los teléfonos son touch, entonces ya como que la onda de las teclas, pues ya no está, Sí, pero sí. bastante peculiar, digámoslo, ¿no? La breve anécdota del por qué. Sí, sí, Pues bueno, Mar, ahora sí que estaremos hablando de tu casa, bueno, la casa 7 claro, que claro. tuvimos el gusto de publicar en nuestra plataforma. La verdad es que a nuestra audiencia le gustó bastante. Y pues bueno, la verdad es que tenemos el gusto de platicar un poquito más acerca de este gran proyecto que la verdad es que les gustó bastante a la audiencia, ¿no? Ahora sí que platícanos y vamos a empezar. Sí, ¿Cómo sí. surge este proyecto? ¿Cuál fue la idea del diseño? ¿Cómo te contacta el cliente? Todo esto, todo este proceso que lleva, Claro. pues, el desarrollo de un proyecto, ¿no? Pues bueno, la verdad es que los clientes nos buscan a través de las plataformas, ¿no? Nos encontraron por Facebook tomando unas fotografías, subimos un proyecto que era la Casa LC, que también por ahí tuve el gusto de que nos la compartieron en la plataforma, Claro. ¿no? Que fue de nuestros primeros proyectos construidos. Y bueno, esta Casa Negra, que fue, ellos incluso la conocieron, porque la pusieron a la venta, y entonces ellos nos contactan por medio de esas fotografías que subimos nosotros y bueno, vamos a, a tener estos primeros contactos con ellos. Yo tengo una reunión con ellos en su vivienda, que era esta, que bueno, es una intervención, la casa es una remodelación, y es donde empezamos a platicar acerca de este proceso, pues de diseño, ¿no? Del por qué la fachada se mueve, que, por qué se llegó a esta decisión, por qué se tomó este diseño en cuenta, qué factores había a tomar a favor o en contra, ¿no? De este diseño arquitectónico. Y bueno, la suma de la demás intervención dentro de la casa, ¿no? Que la realidad es que todos los espacios prácticamente se intervinieron, todo lo que es la cocina cambió por completo, eh, la estancia que ahora tenemos en la casa, en nuestro primer espacio amplio, pues realmente no existía, era un espacio que tenía otro uso en su momento,
y bueno, no, decidimos ocupar ese espacio y volverlo una sala de TV que funciona como un gran recibidor también, ¿no? Sí, claro, de hecho en las imágenes lo podemos observar, ¿no? Sí, así Hablas es. de que la fachada se mueve, ¿no? Sí, Eh, Supongo que se debe al proceso de diseño que pues, podemos ver en estas imágenes. ¿Puedes sí. explicarnos un poquito más? Sí, la idea era que, o bueno, dentro de estas pláticas que tenemos con los clientes, con nuestros primeros acercamientos, ellos me comentaban que, bueno, el señor quería más privacidad, ¿no? Quería que tener una fachada que no se permitiera la visual hacia el interior de la casa, ¿no? Pero seguir teniendo un balcón, ¿no? Un espacio donde él pudiera asomarse hacia la parte posterior, hacia la parte frontal de la casa, y también querían esta privacidad, ¿no? Entonces, la señora no estaba muy de acuerdo, ¿no? Nuestra clienta, ella quería seguir viendo por completo el parque, ¿no? Quería seguir teniendo toda la visual del parque porque, bueno, uno de sus hijos, ¿no? Una de sus hijas es una menor, entonces, pues el parque realmente lo disfruten, ¿no? Y al final, pues es esta conclusión de decir, bueno, si tenemos un parque o tenemos este espacio verde, ¿no? Que a lo mejor por esta normatividad que tienen estos fraccionamientos residenciales, que te limitan de cierta manera a no tener espacios o terrenos tan amplios, tan grandes, pues bueno, tomas ciertas decisiones que te llevan a no tener espacios o patios interiores, pues bueno, rematar con estos visuales hacia el exterior de la casa, ¿no? Y tratar de encontrar ciertos detalles visuales, ¿no? Y bueno, la idea de esta celosía fue esto, ¿no? O sea, entender que había dos soluciones que encontrar, y bueno, pues decidimos hacer esto, ¿no? Decidimos hacer una celosía que tuviera movimiento, que fuera flexible, que al mismo tiempo el otro reto era la durabilidad, ¿no? De la materialidad en Veracruz, la corrosión, el salitre es muy agresivo, genera mucha corrosión. Entonces también en fachada tener es, cosas de metal o de madera, pues resulta muy agresiva a la intemperie, ¿no? Entonces Claro, encontramos que el aluminio, pues es este aditamento que nos puede funcionar bastante bien, ¿no? Con su durabilidad. Entonces decidimos hacer una celosía que tuviera este acabado tipo madera, pero que fuera aluminio para que pudiera sobrevivir al exterior, ¿no? sí, entonces básicamente lo que nos estás hablando que se trató como de un control visual entre el interior y el exterior, ¿no? Control Y- visual y al mismo tiempo se convierte en un espacio que te permite poder abrir, ¿no? Y generar también esta ventilación natural dentro de los espacios, ¿no? Dentro de las áreas, en las habitaciones, que esta celosía queda al frente de las habitaciones, de dos habitaciones, de lo que es la principal y una de las secundarias. Y entonces, pues bueno, tenemos este control, ¿no? Tenemos este control de asoleamiento, podemos abrirlo para generar nuestra ventilación natural cruzada, ¿no? Entonces, pues este espacio se vuelve mucho más amable, ¿no? sí, Mucho más claro, amable. sí, sí, sí. Hablas de espacios, ¿no? Hablas Correcto. de toda esta remodelación que se hizo, que como sabemos, cualquier remodelación pues viene con procesos y viene también con Sí, problemas, por así decirlo, pues del proyecto pasado o pues, de la distribución espacial que se hace del claro, proyecto pasado. claro. ¿Toman decisiones importantes o qué decisiones importantes toman de acuerdo al proyecto pasado que pues ya estaba construido y cómo lo adaptan a este? Por ejemplo, en esta imagen pues, vemos una doble altura, vemos acabados en madera, pues vemos algo bastante contemporáneo, ¿no? Sí, Eh, claro, que si lo comparamos con con la obra pues anterior, pues bueno, es algo completamente distinto, ¿no? claro. Mira, Entonces, aprovechando que tenemos esta diapositiva, podemos hablar de eso precisamente, ¿no? En la imagen del lado derecho, donde todavía no se ve una intervención,
si te das cuenta, la puerta de acceso a la casa está remetida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta parte que estaba aquí al frente era el área de servicio, ¿vale? Entonces era el área de lavado que estaba al frente de la casa, o sea, lo que te recibía era el área de servicio, ¿no? Que al mismo tiempo se sentía afuera de la casa por estar después de la puerta principal de acceso, ¿no? Entonces para nosotros era pues no tenía sentido tener que abrir la puerta principal porque ni siquiera había un acceso interior, tener que entrar al área de servicio, ¿no? Entonces la clienta, lo primero que nos dijo fue, esa área la quiero recuperar para el interior de mi casa, ¿no? Entonces, lo que decidimos, bueno, el punto número uno, tratar de demoler lo menos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día eso te refleja en tu presupuesto, ¿no? Tener siempre mayor demolición, hay que estructurar de nuevo y eso nos lleva a más presupuesto, que en este caso nosotros lo que decidimos, porque bueno, también teníamos una cierta restricción de presupuesto, pues bueno, decidimos que había otras cosas en las que se podía intervenir y aprovechar el recurso, ¿no? En lugar de tratar de replantear toda la morfología de la casa, ¿no? A lo mejor tomar la decisión de buscar la manera de meterle un patio interior, de meterle más cosas, nos iba a llevar a hacer más demoliciones, a generar más costo, a generar nueva estructura y esto, pues bueno, nos iba a hacer bastantes incrementos dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Que al final fue lo que decidimos, mejor aprovechar en su mayoría todo lo que ya teníamos para poder generar esto, es una intervención a lo mejor un poquito más, menos radical a lo que era la estructura de la casa, ¿no? Que vaya, o sea, tú nos comentas lo menos radical, pero te soy honesto, realmente tú ves esta imagen y ves la imagen pasada y yo no te creo que realmente sea la misma casa, ¿no? Realmente hacen Claro, una transformación casi absoluta, pues del espacio. claro, Volvemos a esto mismo, ¿no? De las ideas, hace rato, antes de empezar la entrevista me decías de las ideas de Pinterest, ¿no? Y todo esto de sí, cómo causan, pues, un impacto, pues, en los proyectos, ¿no? Quizá como sí, claro, sugerencia de los clientes y es como sugerencia para, pues, de ideas y de procesos que quizá, pues, ya tienen una idea, pues, conjugada y, pues, quieren ahora sí un arquitecto que la pueda llevar a cabo, ¿no? claro. A lo que voy, ¿cómo es tu capacidad de entender al cliente o cuál es tu capacidad de entender a este cliente para decir, vamos a hacer esto y vamos a transformar de tal manera la fachada que se muestre realmente que es, pues, Taller 64? Claro. Yo creo que, mira, tuvo que ver mucho que la realidad es que hubo muchísima apertura por los clientes, muchísima apertura en que confiaron un poco o confiaron muchísimo en las decisiones que teníamos nosotros, ¿no? Es decir, te comentaba, ¿no? Que lo primero que hicimos fue esta fachada, ¿no? Entonces, al hacer lo primero, la primera propuesta, esta fachada tras estas pláticas que tuvimos, ¿no? O sea, las primeras pláticas fue esto que comentábamos de yo quiero ver el parque, pero también al mismo tiempo quiero privacidad, ¿no? Claro. Quiero ver hacia afuera, pero no quiero que de afuera vean hacia el interior, ¿no? Entonces, queremos estar más en contacto, pero que al mismo tiempo lo de afuera no tenga este acceso hacia el interior o más controlado, ¿no? Entonces, eso nos llevó a tomar decisiones. O sea, el lenguaje arquitectónico al final del día, ¿no? Surge de entender, ¿no? ¿Qué está pasando? Nosotros trabajamos con el contexto, ¿no? Tratamos de trabajar nuestro diseño arquitectónico
en base al contexto, a lo que a lo que está viviendo la casa en su entorno, ¿no? Entonces, un poco de lo que pasaba o lo que pasa con estas viviendas en serie que están dentro de un residencial, ¿no? Que se vuelven viviendas en serie a pesar de que no tengan, que no sean todas iguales en apariencia de fachada, ¿no? Pero en realidad todas son similares, ¿no? Van cambiando o van mutando únicamente en acabados, ¿no? Pues en estas viviendas. Y por ejemplo, en la foto anterior que tenías, ¿no? En la fachada frontal, podemos entender unas cosas que fue de las primeras cosas que hablábamos, ¿no? Porque el cliente a veces tiene una idea de, quiero mi casa muy alta para que se vea grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros le hacíamos el hincapié de que no necesitábamos que la casa fuera más alta para que se viera más grande, ¿no? Eh, lo que hicimos nosotros en un primer ejercicio era entender que podíamos con la fachada de la celosía encontrar una horizontalidad en la casa, ¿no? Entonces, la horizontalidad del volumen de la planta alta, ¿no? Donde viene toda esta celosía, pues se ve muy largo, ¿no? Se ve como un volumen muy largo. Y entonces, ¿qué pasa? Que junto a estas viviendas, ¿no? Se ve mucho más grande, se ve mucho más amplia. O sea, mucha gente pensaba que el terreno era 3 o 4 metros más amplio que la casa al lado y sin embargo no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tratamos de agregar estos elementos o tratar de entender, aprovechando lo que ya tenemos, tratar de aplicarle conceptos de arquitectura, ¿no? Tratar de encontrar geometrías a pesar de no ser una obra de cero, ¿no? O sea, tratar de aprovechar lo que ya tenemos, entendiendo lo que podemos llegar a hacer dentro de la casa. Sí, sin duda alguna, creo que hablas muy bien de aprovechar, ¿no? Creo que eso es una palabra clave que debería Sí, de total. quedar bien marcada, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la construcción o de la obra, oye, platícanos si hubo algún problema, por ahí hubo alguna situación a la hora, yo no sé, de la remodelación con algún proveedor o, o algún tema pues, que impactó en el proceso de la obra o en el proceso de la ejecución del mismo. Pues mira, la verdad es que como todos los trabajos, el proyecto, a pesar de ser una remodelación, pues yo siempre trato de apoyarme con un ingeniero calculista, ¿no? O sea, dentro del equipo de trabajo siempre tenemos a colaboradores, ¿no? Que en este caso tuvimos al ingeniero Juan Cisqueya, que fue mi catedrático en la universidad. Es un gran ingeniero calculista de aquí de la ciudad de Veracruz. Eh, y así también tuvimos otros colaboradores, ¿no? También tuve al ingeniero Julio Falcón, que él fue el que me apoyó al desarrollo de esta celosía, ¿no? Entendiendo los mecanismos de la movilidad. Y entonces, la verdad es que teniendo este equipo de trabajo, este apoyo, ¿no? Que es lo que terminamos teniendo es este apoyo, o este equipo de trabajo que vamos conjuntándonos. Pues al final, el resultado final, pues va a ser bueno o será positivo, ¿no? Porque tenemos este orden. Yo creo que el reto, por así llamarlo reto como tal, fue a la hora de que tenemos que entender un poquito cómo serán las demoliciones y qué vamos a ir agregando, ¿no? Porque, bueno, si agregamos vigas de acero para reforzar la estructura, ¿no? Estas vigas de acero quedaron en la parte, pues, interior de estos plafones, ¿no? Como los que estamos viendo ahorita, a la hora de demoler en planta alta algunos muros y los muros que se demolieron, que se veían en la parte frontal de la casa, pues bueno, estas vigas de acero quedaron por debajo de esta losa y bueno, a lo mejor el reto del diseño era tratar de encontrar plafones que no se fueran muy abajo para que todavía tuviéramos una buena altura. Eh,
Aquí, por ejemplo, en esta foto, ¿qué podemos lograr ver? Bueno, el cubo de madera que tenemos del lado derecho, ¿no? Es una bodega y un baño, un medio baño que había ya en planta baja, que decidimos no quitar, ¿no? Lo que hicimos fue agregarle este elemento forrado de madera, ¿no? Perdiendo las puertas para darle una solidez y al mismo tiempo calidez al interior de la casa, ¿no? Darle mucha calidez con este material. Se suelta un poco la escalera, ¿no? Se entiende un poco cómo se suelta la escalera. Y en la parte de arriba quitamos el barandal de tabique que ya tenía en la casa, ¿no? Y colocamos uno de cristal que suelta la losa de entrepiso, ¿no? Suelta la losa de entrepiso, aligera el espacio y también nos permite ver la visual hacia la parte baja de la sala, ¿no? O sea, de planta alta podemos ver la convivencia con planta baja y creemos que así sí cobraba sentido la doble altura, ¿no? Porque el hecho de tener que acercarte hasta a la orilla, ¿no? Del barandal para poder apreciar lo que hay abajo, pues bueno, sentíamos que tampoco se apreciaba lo que estaba pasando abajo, ¿no? Entonces, ya con el barandal de cristal, pues bueno, ya tenemos la visual hacia lo que es planta baja y nos parecía súper agradable, ¿no? Sí, claro, sin duda alguna. De hecho, tenemos aquí pues, las imágenes básicamente comparativas de lo que fue o de lo que es este proceso de diseño. Sí, Aquí sí, podemos ver mejor una comparativa de las fachadas, que era de lo que nos claro. platicabas con anterioridad. Pues, ¿cómo fue que tomaste, cómo fue que tomaron estas decisiones, ¿no? De la celosía y, Sí, bueno, todo este proceso. De hecho, como bien lo mencionaste, aquí bien parece o pareciera que la casa de la derecha, con la que tiene la celosía, pues tiene un mayor tamaño que el de claro, la izquierda, ¿no? Creo que son esas decisiones de diseño las claro. que pueden jugar, ¿no? Con los sentidos y pues con las perspectivas de quizá el usuario o el usuario final. Entonces yo creo que esto también es habla muy bien de la capacidad pues del equipo, de tu equipo, pues de entender esta conceptualización de que no precisamente eh, hay que tener un gran terreno, ¿no? Sino también es válido jugar un poquito con estas ideas de diseño y con estas ilusiones, por así decirlo, pues, de concepto, de Claro. proyecto. ¿No lo crees? Claro, sí, es como tratar de generar una percepción de un espacio, ¿no? Sí, Eh, te genera sensaciones. Yo hablaba con otros arquitectos, ¿no? Inclusive, que, ¿qué te generaba esta celosía, ¿no? O sea, ¿qué sensación te daba esa celosía? A nosotros nos tocó durante el proceso de la colocación de la celosía, ¿no? Los vecinos que pasaban caminando sobre el parque, pasaban y volteaban, ¿no? Y me acuerdo que hubo una señora que pasó con su perrito y venía caminando y llegó al nivel de medio de la casa donde estábamos nosotros parados viendo la instalación y me decía que le parecía fascinante porque la fachada no queda completamente plana, sino está un poco inclinada, como se alcanza a ver aquí en la foto de la derecha, ¿no? ujú, Tratamos de inclinarlo un poco, realmente no fue mucho, se inclinó 70 centímetros, pero esa pequeña inclinación nos direccionaba un poco las visuales hacia el parque, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que te generaba eh, un rango menos de visibilidad al interior, ¿no? Entonces, lo que ella me comentaba o lo que nos comentó en ese momento cuando pasó fue que mientras ella viene caminando no veía nada, ¿no? Hasta que se paró justo al centro, es como se alcanza a apreciar un poco hacia el interior. Pero como en esta foto, ¿no? Por ejemplo, que tenemos, que no está completamente de frente, pues la perspectiva no te permite la visual hacia el interior, ¿no? De la casa.
Sí, claro, es como un juego, como si fuera una persiana, ¿no? Un poco el efecto Totalmente. de, Sí, sí. de una persiana, fíjate. No, pues bastante interesante realmente cómo conceptualizan todo, todo esto, ¿no? Y por ejemplo, estas celosías, me comentas que fueron diseño, ¿no? Diseño propio. Sí. Entonces, ¿puedes platicarnos cómo fue que la mandaron a hacer? Pues en realidad no la mandamos a hacer, la hicimos nosotros Ah, en un taller. Este, es un tubo, a ver, la celosía tiene dos cosas, ¿no? Bueno, la hemos visto quizás esta fachada, mucho la hemos visto en la arquitectura brasileña, ¿no? Como por ejemplo Marcio Kogan, yo creo que es un gran referente de nosotros. A mí en lo personal me gusta mucho la arquitectura de Marcio Kogan. Eh, y es esta arquitectura que yo he estado viendo, entendiendo que es una arquitectura tropical, ¿no? Que es una arquitectura de playa, ¿no? Entonces, la materialidad que ellos pueden llegar a ocupar, ¿no? O el herraje, ¿no? La movilidad de cómo va a funcionar esta fachada, pues bueno, son herrajes muchas veces europeos. Nosotros aquí cotizamos el herraje europeo, pero sinceramente, por tener el herraje europeo, se nos duplicaba el costo de la fachada. Entonces, tomamos la decisión de que no lo íbamos a hacer así, que lo íbamos a hacer con herraje nacional. Entonces, eh, realmente podríamos decirlo que es como hechizo, aunque no es hechizo, ¿no? Porque funciona como un corredizo normal, ¿no? Tenemos un riel, tenemos correderas y una rueda, que es el mecanismo que hace la función de mover, ¿no? Tenemos en la parte posterior de la fachada estas bisagras, ¿no? Que funcionan para las puertas, que es para abrir y cerrar, ¿no? Tipo libro, que son las que nos permiten esta movilidad. Y en la maqueta que mostrabas al principio de las diapositivas, ¿no? Se puede ver que lo que decidimos fue que una queda en medio y las otras se cierran y entonces eso genera que no se estorben a la hora de cerrar, ¿no? Porque eso también fue parte del proceso, ¿no? Entender cómo iba a funcionar esta celosía, ¿no? Cuántas piezas necesitaba, luego la dimensión de la apertura, cuánto nos demandaba eh, la pieza, la celosía como tal, qué dimensión nos llevaba. La verdad es que fue un proceso, yo creo que de 3 meses analizar la celosía y realmente la íbamos analizando ya en obra, ¿no? O sea, la obra se arrancó sin tener definido el diseño de la celosía como tal, ¿no? O resuelta el mecanismo de la fachada, ¿no? Y realmente durante el proceso de la obra, que bueno, íbamos trabajando, también íbamos entendiendo, trabajando, viendo, viendo, por ejemplo, videos de mobiliario, ¿no? De cómo existían muebles de madera que tenían esta movilidad, ¿no? Entonces, así fue como fuimos entendiendo y fuimos desarrollando el mecanismo, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que el aluminio es muy ligero, ¿no? La fachada de aluminio es muy ligera, ¿no? Entonces, a la hora de moverse, de abrir, cerrar, ¿no? Habría que generarle un poco de estabilidad de peso por el viento. Entonces, que si el aluminio va a ir así en canto o va a ir de frente. O sea, todas esas cosas es decisiones que fuimos tomando sobre la marcha realmente y que lo decidimos ya en el proceso de la piel, ¿no? Realmente. O sea, ya cuando teníamos eh, totalmente definida la estructura, el espacio, fue donde dijimos, bueno, ya va así, ¿no? En realidad no hubo ningún retraso en la obra por la fachada. Sin embargo, sí nos sirvió mucho, ¿no? El proceso también para entender cómo iba a ser la movilidad, ¿no? Y aprovechando, digo, ya hablando un poquito de los conceptos,
aquí, por ejemplo, esto es lo que yo menciono con el tema de estas casas en serie, ¿no? Que del lado izquierdo, que tenemos el cómo estaba la casa antes de intervenirla, ¿no? Se ve mucho esto de tener como, tienen elementos, ¿no? Para tratar de darle cierta volumetría a la casa, pero que en realidad chocan, ¿no? Eh, la casa no termina ni por ser vertical, ni por ser horizontal. Tiene como pequeños brotes, ¿no? Ahí de elementos, ¿no? Tratan de darle como ciertos elementos de diseño y en realidad no hay un lenguaje o no hay nada que, que aporte realmente algo de arquitectura, ¿no? Como tal. Claro, Entonces, claro, es sí. entender esto, ¿no? Hablas de algo muy importante, ¿no? Lo de, pues, los elementos que no terminan de cuajar un mismo, pues, una misma lectura de proyecto, ¿no? Claro, A veces, desgraciadamente, pues, estas viviendas en serie son producidas por gente que ni arquitectos son, ¿no? totalmente, Entonces, yo creo que totalmente. ese es otro tema y, pues, bien, no sería un tema muy extenso realmente detenernos a platicar de este tema, pero la verdad es que es una triste realidad pues, bueno, yo creo que no solo aquí en Veracruz, yo creo que es en toda la república, de este tema en el que, pues, el contador, el abogado, el N cantidad de profesiones, pues, Claro, por ver una revista de arquitectura o de Pinterest, pues ya deciden o toman decisiones de diseño, ¿no? Y pues bueno, también creo que es importante la remodelación o las remodelaciones que se hacen por arquitectos, porque muchas veces los clientes mismos buscan esta remodelación de fachada, y no solo de fachada, ¿no? De espacios, como en este caso que claro. tenemos la planta baja. Ahora sí que hablando ya de esto, platícanos un poquito más de cómo fue la decisión de la distribución de los espacios, cómo fue la toma de decisiones en cuanto a, pues al tema espacial, al tema funcional. Supongo que tuvo mucho que ver el cliente, como ya lo habías comentado, que hubo este match con él y cómo fue todo este proceso, ¿no? Mira, la verdad es que fue un proceso que eh, realmente no fue tan complicado porque los propietarios ya tenían como muy claros eh, los cambios que querían hacer dentro de la casa. O sea, tenían como muy claro que la parte frontal de la casa no tenía que ser el área de servicio, ¿no? Querían otro espacio. Entonces, al decidir que en esta planta baja, este gran espacio que teníamos afuera se convierta adentro, ¿no? Tratar de llevarnos la entrada principal al frente de la casa por completo, ¿no? Y ya hacer un recorrido interior en la casa, ¿no? Entonces tenemos como dos salas conectadas, ¿no? Que es lo que estamos apreciando ahora, ¿no? Tenemos una primera estancia que está conectada por un pasillo vestibulada por las escaleras, una bodega y un medio baño, y se conectan con la alberca, ¿no? Y tenemos la otra relación que es cocina, comedor y terraza, ¿no? Entendiendo también que la cocina está cerca del área de servicio. El área de servicio, de estar al frente de la casa, de ser lo que te recibe, pasa a ser este espacio que queda mejor resuelto no estando a la vista, ¿no? Entonces, eh, el área de servicio pasa a estar detrás de la terraza pública de la casa, ¿no? Entonces, eh, no se aprecia lo que es el cuarto de máquinas, el cuarto de lavado, ¿no? Todos estos espacios que, que es donde el cliente tiene pues, la comodidad de dejar las cosas, ¿no? Entonces se vuelve un espacio privado, ¿no? Privado porque no se vuelve público,
porque toda la casa se vuelve un gran espacio público, ¿no? Lo que es la sala conviviendo con la alberca, el comedor con la terraza, la cocina. Entonces, al abrir eh, pues nuestra cancelería, ¿no? Al abrir estos ventanales, se convierte en un gran espacio público, ¿no? A la hora de que ellos tienen sus reuniones, ¿no? Pues a la hora de abrir estos espacios, pues bueno, se vuelve la terraza, comedor, cocina, sala, alberca y todo se vuelve un gran espacio público, ¿no? Porque inclusive en la imagen queda muy claro, ¿no? Lo único que los divide es esta cancelería y una columna que ya estaba ahí, que no quisimos remover tampoco para no incrementar, meter una viga de acero, que a lo mejor sí se podía hacer, pero decidimos que no valía la pena para aprovechar en invertir en mejores acabados, ¿no? Que ellos era lo que también querían, tener mejores acabados, y entonces gastar en una viga de acero, gastar en la demolición, son gastos que sinceramente no iban a valer tanto la pena, ¿no? Claro, aquí tenemos la planta alta, que pues ya es un poco la parte obviamente privada, la parte de las habitaciones Correcto. y todo esto, ¿no? Platícanos un poquito de esta parte. Bueno, aquí en planta alta, la recámara secundaria, la habitación secundaria que está en fachada, ¿no? Que es donde tiene un baño al interior de la habitación con su closet. Ese baño no existía. Ahí ellos tenían su sala de TV, la que quedó en planta baja, ¿no? Entonces se gana ese espacio de sala de TV en planta alta para poder generar este baño en la habitación. Crece la habitación, ¿no? Y le podemos generar este pequeño balcón a la habitación secundaria, ¿no? Entonces ya la habitación secundaria está mucho más amplia que como estaba, ¿no? La otra habitación secundaria que está en la parte posterior, que tiene la vista hacia la alberca y la terraza, esa sí era, ya quedó de ese tamaño. Y bueno, el baño que está ahí, que quedaba de fuera, que quedó de fuera de las habitaciones, era el baño compartido que tenían las habitaciones secundarias, ¿no? Aquí la clienta también tuvo en un momento la inquietud de modificar lo que era su baño y vestidor para ponerlo más cercano a lo que era el baño secundario que queda al centro y tener toda la visual de lo que es la recámara principal hacia el parque, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a este análisis de qué situación nos conviene más que otra, ¿no? Y pues bueno, nos dimos cuenta de que en realidad no valía tanto la pena moverlo, ¿no? Aunque, ser honesto, pues no me encanta la posición en la que está, pero al final del día, moverlo iba a generar mucho costo. Costo de instalaciones, costo de demolición, aunque se agregaron nuevos acabados, se cambió totalmente el interior, tanto en mobiliario como en vestirlo, ¿no? En azulejos, en porcelanatos, pues en realidad mover la instalación iba a generar un costo, ¿no? Y entonces decidimos que no valía la pena generar ese costo, ¿no? No valía la pena demoler para reubicar este espacio, ¿no? Cuando en realidad se tenía un espacio amplio y de cualquier manera íbamos a disfrutar el entorno de la habitación, ¿no? De lo que se sentía en el contexto Claro, de la casa. sí, claro, es esa toma de decisiones, de saber pues qué conviene y qué no, ¿no? Poner todo Ah, en una balanza. Hablas de un tema muy importante, ¿no? Que son los materiales y que en ese sentido pues, los clientes fueron o tuvieron bastante hincapié en renovar estos acabados, pues esta piel del edificio, si lo queremos ver así, ¿no? La decisión de los acabados fue en conjunto, fue decisión del arquitecto Omar, fue T64. ¿Cómo fue esta toma de decisiones en cuanto
en cuanto a materiales. Y bueno, también haznos un pequeño resumen de los acabados que estamos viendo aquí en la imagen, que seguramente les va a interesar bastante a la audiencia, ¿no? Claro. Pues mira, la realidad es que ellos, como te comenté en un principio, ¿no? Ellos habían visto una casa que, que tenía totalmente negra por fuera, ¿no? Entonces tenían mucho la idea de blancos, maderas y negros, ¿no? ¿Qué orden, qué más que otro? No tenían idea, ¿no? Pero tenían muy claro que querían que fuera negro, madera, blanco, ¿no? Era como lo que teníamos ahora que tratar de equilibrar, ¿no? Entonces, al agregar maderas naturales, ¿no? En este caso nosotros agregamos la madera del salam, que es la madera que, que en gusto personal nos gusta mucho, ¿no? La madera de salam, sentimos que hay otras maderas que también son muy bonitas, pero que tienen a lo mejor mucho veteado y que la verdad es que tratando de homogenizar eh, estos espacios, ¿no? Para tratar de también de tener un lenguaje eh, monocromático de los acabados, ¿no? O de la materialidad y que se entendiera el interior en el exterior también, ¿no? Que eso es algo que también nosotros cuidamos mucho. ¿En qué sentido? Que bueno, tenemos muchas veces una fachada con ciertos colores, matices, acabados, y de repente al interior ya no los ves, ¿no? O es algo totalmente diferente. Y entonces eh, tratábamos de que había que homogenizar el proyecto, ¿no? Había que homogenizarlo de cierta manera, de entender las maderas, ¿no? Lo que está pasando con el cubo de madera, que es un cubo de madera aparente, natural, ¿no? Lo que está pasando con la celosía del frente de la casa, que es un tipo madera, ¿no? Que tenemos una puerta de madera, que tenemos un cubo de concreto aparente en nuestro acceso, tenemos unas vigas de acero que sirvieron de refuerzo y que al mismo tiempo está sirviendo de acabado en la casa, ¿no? En el frente, teniendo esta viga de acero por encima del cubo de concreto aparente y las encontramos en la terraza, ¿no? Las encontramos en estas vigas de acero donde tenemos la continuidad de un lenguaje arquitectónico, como por ejemplo, como lo vemos aquí, ¿no? Que tenemos estas vigas de madera al interior de nuestro comedor y continúan, ¿no? Haciendo parecer que a lo mejor es completamente es el techo, ¿no? Hacia el exterior, dando este lenguaje de continuidad de elementos arquitectónicos, ¿no? Teniendo estas secciones, ¿no? Muy marcadas, vamos marcando, dándole un lenguaje arquitectónico a los espacios y unificándolos, ¿no? También, teniendo pues estos materiales también, la pintura blanca, ¿no? En estos espacios, la piedra negra, que también la tenemos en el frente de la casa, es ir tratando de homogenizar para que tampoco se vea con muchos acabados, ¿no? O sea, con muchos acabados que también en ocasiones no se disfrutan tanto, ¿no? Es tratar de generar un equilibrio a pesar de tener varios acabados, ¿no? Tratar de tener un equilibrio, ¿no? Y bueno, la continuidad que se percibe aquí, ¿no? En este muro que se va a cortar por el muro frontal de la fachada, pero continúa con esta viga de acero, ¿no? Que se siente como si viniera desde el interior, ¿no? Y tenemos la continuidad de lo que ya hablábamos, de estas pérgolas, ¿no? De madera, y que del otro lado, para contrastar un poco y no tener otras pérgolas en otro sentido, decidimos hacerlo cerrado, ¿no? Decidimos hacerlo sólido y también nos funcionara un poco para cortar el sol hacia el interior de lo que es la sala, de la sala de la casa, ¿no? En la doble altura. Claro, de hecho, o sea, podemos ver una misma lectura de materiales
que la verdad pues, es una combinación muy contemporánea y muy agradable a la vista. Creo que también pues, una toma de decisión en cuanto a tendencias, ¿no? De lo que pues, Claro, últimamente se está usando, ¿no? Yo claro, creo que también es una lectura y un saber del arquitecto, pues las tendencias que están actualmente, ¿no? En cuanto al clima y en cuanto a, pues bueno, obviamente Alvarado Veracruz, pues es un tema el calor, ¿no? Y un tema, pues toda esta sí, salinidad. Pues, entonces, ¿qué tal el mantenimiento de de estos materiales que nos comentas? claro. Sí, fíjate que algo que tuvimos que aprender también, bueno, son los procesos que tienen los materiales, ¿no? O sea, por ejemplo, la viga de acero, pues, cayendo de nuevo a estos temas de la construcción en serie o de esta gente que no son arquitectos o que no son profesionales de arquitectura o de construcción, llámese un ingeniero quizás, ¿no? Muchas veces el desarrollador termina siendo, como bien mencionabas, un médico, un contador, un abogado, ¿no? No se toma la tarea de entender el proceso de cada material, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pusimos unas vigas de acero que mucha gente puede decir, oye, pero la corrosión, ¿no? Nos has estado hablando de la corrosión y de la salinidad. Bueno, no únicamente se pintó, ¿no? Las vigas de acero se mandaron a metalizar, que de hecho en las fotografías del proceso constructivo se alcanzan a ver en un tono verde, ¿no? Con un tono verde militar. Esta es la metalización de las vigas de acero, ¿sí? Esta metalización te da una garantía de vida de más de 30 años, ¿no? Entonces, tenemos la metalización del acero, tenemos la pintura protectora, ¿no? Entonces, eso te da una calidad de vida útil del material sin tener estos temas de corrosión bastante grande, ¿no? Y también entender que hay cosas que sirven para cada cosa, ¿no? No todas las maderas son para exterior. Y hay maderas que solo son de interior, hay maderas que pueden servirte para el exterior, pero también entender qué madera es la que va, porque aunque sean de exterior, hay maderas que no soportan todos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, en las albercas, ¿no? Vemos mucho lo que es la teca o el cumarú, que son maderas que soportan la humedad, que son tan duras, son tan rígidas, ¿no? Que no le entra ningún insecto y que también soportan los químicos que lleva el agua de la alberca, ¿no? Que hay otras maderas que no te lo van a soportar. Por ejemplo, el salam no soportaría esos químicos, ¿no? Lo mancharía, se comenzaría a dañar. Entonces, también es entender qué tipo de cosas podemos tener en estas superficies, ¿no? Lo que también nos va a llevar a decidir el diseño, ¿no? O replantearlo, ¿no? Porque muchas veces el cliente se queda con una idea de un revestimiento o se queda con una idea de un acabado, de un color. Y entonces, bueno, tenemos que también ir guiando a nuestro cliente en decirle, oye, mira, si es posible hacer esto, pero, pero tiene estas complicaciones, ¿no? Sobre todo aquí, que, insisto, el tema de Veracruz es la salinidad, ¿no? Lo que es Veracruz, Boca del Río, Alvarado, esta conurbación que está creciendo de maravilla, lo que es la Riviera Veracruzana. Toda esta conurbación padece lo que es el salitre, ¿no? Entonces, es entender qué acabados arquitectónicos podemos ocupar para ciertos espacios, ¿no? Eso te va a llevar a que la inversión, ¿no? El costo-beneficio de una inversión de un acabado, ¿no? Decirle al cliente, mira,
este acabado es un poco más caro, pero sí te va a resistir la intemperie, ¿no? O este acabado no es tan caro, pero lo vas a cambiar dentro de 2 años, ¿no? Entonces hay mucha gente que también ya está entendiendo esto en un costo-beneficio. Es como, por ejemplo, decir paneles solares, ¿no? Mucha gente dice paneles solares, híjole, es que es caro, ¿no? Bueno, sí es caro, pero a lo mejor ve qué va a pasar en 10 años, ¿no? A lo mejor no vas a pagar durante tanto tiempo el costo de la luz, que te va a reducir, ¿no? De manera inmediata, y que entonces tú vas a poder decidir que te va a funcionar también tenerlo, ¿no? O sea, es evaluar una cosa por otra, también dentro de los acabados, ¿no? Claro, sí, sin duda alguna, pues bueno, el tema de los acabados siempre es algo muy, muy importante, ¿no? Y que también, pues depende mucho de la zona. Aquí, pues obviamente nos diste ya una cátedra de pues todo el tipo de materiales que se usan, pues en estas zonas donde realmente el salitre, la humedad, el calor Claro, importantísimo que hace en Veracruz, ¿no? Es también parte también de la toma de decisión sobre un diseño bioclimático y un diseño, pues, que vaya acorde a la zona en la que se construye, ¿no? Muchas veces también, pues, se tiene la idea de que, por ejemplo, algunos clientes también tienen una idea de querer construir una casa tipo, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o una casa tipo pues, muy, muy norteamericana, ¿no? Cuando realmente pues es otro tema completamente diferente, pues el tema de los climas y el tema de la decisión en cuanto a materiales, en cuanto a forma, en cuanto a diseño. Y pues bueno, creo que ahora que nos hablas un poco más de cómo fue la decisión de los materiales y sobre todo el mantenimiento que esto implica, pues bueno, creo que nos queda mucho más claro, ¿no? Porque muchas veces vemos las imágenes pues de la obra terminada, que la verdad pues, son espectaculares también, no lo vamos a menospreciar, claro, pero pues bueno, es importante también saber el proceso que hay detrás de todo esto, ¿no? Que muchas veces pues no se ven en las revistas, no se ven en las webs, en las plataformas, ¿no? Y pues que hoy tenemos el gusto de estar platicando hoy contigo, pues de todo esto, porque pues, como lo vuelvo a repetir, vemos las imágenes pues, ya con una gran calidad, con postproducción, con lo que tú quieras, ¿no? Con lo que tú me digas. claro, claro, Pero claro. realmente no sabemos lo que hay detrás, ¿no? La toma de decisiones desde una celosía, que quizá la podemos ver pues como una simple celosía, pero realmente pues lleva más, ¿no? Y lleva todo un proceso de diseño, de pensar cómo puede abrir, cómo puede cerrar, cómo puede, ¿no? El cómo puede. Creo que también esa es la mezcla y el conjunto de pensamientos del cómo puede ser mejor esto para integrar mejor el proyecto, ¿no? Claro. Y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta, ya para ir terminando. ¿Quedan conformes con el resultado de Casa 7? Sí, yo creo que tratamos, ahora que haciendo un resumen de todo lo que nos mencionabas ahorita, la identidad arquitectónica es algo que todos buscamos, ¿no? Creo que lo que más busca un arquitecto son tres cosas, ¿no? Tratar de tener una identidad arquitectónica, tratar de encontrar la atemporalidad en los proyectos y tratar de tener a un cliente satisfecho, ¿no? Creo que esas tres cosas son las más importantes de un arquitecto, ¿no? Y en este caso realmente lo logramos, ¿no? Realmente logramos, claro, como cualquier proyecto, ¿no? Siempre es debatible, habrá cosas que digamos, híjole, a lo mejor pude haber hecho esto en lugar de esto, ¿no? Pude haber cambiado, porque también el pensamiento, yo creo que es positivo que tú veas un proyecto arquitectónico propio, diseñado por ti, dentro de 4 o 5 años y digas, esto estuvo mal, lo pude haber resuelto de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso habla de que hay una evolución, ¿no? En tu madurez profesional y arquitectónica, ¿no? Sobre Claro, todo si estás en esta búsqueda de diseño, ¿no? Porque eso es realmente lo que es importante, que estés en esta búsqueda de diseño. Si no te interesa esta búsqueda de diseño, bueno,
a lo mejor habrá otras cosas en las cuales te puedas ir fijando, ¿no? Pero tratar de generar esta identidad arquitectónica, lo que puedo yo decirte a esto es que realmente sí quedamos muy conformes con el diseño, entendiendo las limitantes de presupuesto, ¿no? Entendiendo los retos que encontramos, los desafíos. Eh, creo que realmente fue una gran solución que resolvió la necesidad de un cliente, ¿no? Y que al mismo tiempo resolvió eh, un tema de diseño, que al mismo tiempo resolvió inquietudes, ¿no? Propias también de, de nuestro despacho, ¿no? También creo que resolvió muchas cosas. Fue mucho aprendizaje personal y mucha reflexión durante estos procesos, ¿no? Creo que, creo que lo más interesante de esto fue el hacer esta maqueta de la celosía para entenderla. Creo que fue uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Que muchas veces nos pasa que dejamos de hacer maquetas, ¿no? De las casas, de los proyectos por estos modelados 3D que nos ayudan mucho, ¿no? En esta herramienta de diseño, pero sin lugar a dudas, entender la movilidad de lo que queremos o de lo que buscábamos aquí, la logramos únicamente haciendo esta maqueta. Claro. Entonces, yo creo que por eso te puedo decir que sí me siento muy conforme con este proceso, ¿no? Sí. Con esta respuesta. Oye, ¿y algo que les hubiera gustado cambiar? Algo que nos hubiera gustado cambiar. Pues mira, yo creo que el baño, ¿no? De planta alta. O sea, Sí, es con sí me eso. hubiera gustado cambiarlo, Sí, porque, sí, sí. porque honestamente sí me fastidia bastante ver la ventanita ahí, ¿no? O Ujú. sea, ya en tema personal, sí me fastidia bastante ver la ventanita ahí. Pero también entiendo, digo, al final, como te mencionaba, nosotros fuimos los que le sugerimos a los clientes no moverlo, ¿no? Me hubiera encantado, pero preferimos no porque realmente nos beneficiaba eh, invertirlo en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este cubito de concreto aparente en nuestro acceso, ¿no? Que a propósito lo enduelamos de manera horizontal para que tuviera que ver con el enduelado de la puerta, ¿no? Y se percibiera como un solo volumen macizo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de decirle, oye, ¿por qué en lugar de votar esto, por qué no mejor invertimos en otros acabados, ¿no? En concreto aparente, en tener estas pérgolas de madera, en tener estos acabados de madera, en tener la madera maciza al interior de la casa. Esas cosas nos llevó a tener un mejor resultado en lugar de demoler el baño, ¿no? Que tal vez Claro. ni iba a Un ser ni tan costo-beneficio, relevante. sí. Un costo-beneficio, Claro, sin duda alguna. totalmente. Oye, y si tuvieras que describir en una sola palabra Casa 7, ¿cuál sería? En una sola palabra, yo creo que una sola palabra sería como reflexión, reflexión, ¿no? Como, para no decir replantear, ¿no? Como una reflexión. Como una reflexión de entender que, o por qué reflexión, porque creo que a la hora de escuchar el pedido, regresando al inicio de la plática, ¿no? ¿Cómo, cuál fue la reflexión? Pues bueno, la reflexión es que aquí es como en la universidad, ¿no? Cuando te toca en un taller de arquitectura dos maestros, ¿no? Y, y uno te dice una cosa y otro te dice otra, ¿no? Y de repente te rompen la maqueta o el proyecto va para atrás, ¿no? Entonces, tenemos a un cliente que dice que no quiere ver para afuera y otro te dice que sí. Y uno quiere que no se vea, pero el otro sí. Entonces, hay que reflexionar sobre,
sobre qué queremos hacer Claro, y la reflexión que creo que es algo que no te dicen mucho en la universidad en cuanto a estos procesos de diseño, ¿no? Que es eh, al final que el proyecto tenga una identidad, también mencionando un poco a lo que decías de estas casas tipo Miami o tipo lo que me digas, ¿no? Visto en Pinterest o en la plataforma que más les guste, entender que la temporalidad o la pertenencia tendrá que ver siempre con que funcione para donde va a estar puesto, ¿no? sí, sin duda alguna. Y bueno, Omar, para ir cerrando, ¿algún consejo que te gustaría darles a los jóvenes que apenas empiezan? Pues yo creo que es algo que a mí me ha funcionado mucho un maestro mío cuando yo me acuerdo que el primer día de clases, nuestro primer taller, yo me acuerdo que entramos y nos preguntó que por qué queríamos ser arquitectos, ¿no? Y muchos comentaban, pues cada quien contesta lo que quiere, ¿no? Eh, Me acuerdo que después de que todos dimos nuestra respuesta, él nos contestó que íbamos a hacer buena arquitectura hasta como los 50, 60 años, ¿no? Y yo lo primero que pensé fue, no, ya no quiero, ¿no? Eh, Seguí trabajando, eh, entendí bueno, puede ser, ¿no? A lo mejor no estoy no estoy en el lugar en donde quiero estar, sin embargo, creo que es un trabajo, que es un proceso, que vas a ir evolucionando poco a poco como profesional. Yo lo que creo que el gran consejo sería eh, buscar lo que quieran hacer, ¿no? Entender lo que quieran hacer. Eh, Ver qué es lo que les mueve. Dentro de la arquitectura hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? No toda la arquitectura tiene que ser minimalista, no toda la arquitectura tiene que ser eh, low cost, ¿no? No toda la arquitectura tiene que ser eh, X. Lo que creo que tienen que entender es que o el gran consejo es que hagan siempre las cosas pensando en apoyar al cliente, en tener empatía con el cliente, en no pensar en que por esta hora te vas a hacer famoso, ¿no? Y, y también en cómo poder seguir reflexionando sobre lo que vamos trabajando, ¿no? Creo que eso sería lo más importante. Claro, sí. Bueno, creo que entendemos el punto y creo que tienes mucha razón en lo que nos quieres comentar, ¿no? Bueno, pues no me queda más que agradecer al equipo de T64, al arquitecto Omar por su tiempo, por platicarnos un poco más de Casa 7, esta vez de viva voz del autor. Como lo mencionamos, a veces vemos las fotografías en las revistas, pero no vemos el proceso que hay detrás. Entonces, Omar, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas compartido pues más de este proceso y más pues, de todo lo que conllevó esta obra que le gustó bastante a la audiencia, ¿no? Muchas felicidades por su gran trabajo y esperemos realmente pues, tenerlos de nueva cuenta pues, platicando con ustedes, ¿no? ¿Puedes platicarle a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, dónde los pueden encontrar? Claro, ya pues en Instagram es T64 Arquitectos y en Facebook estamos igual. Entonces, por ahí es las plataformas que tenemos. Ahorita estamos cambiando lo que es la página de arquitectura como tal, el t64.com, ahora será .com.mx, que es taller64.com.mx. Estamos ahorita en el proceso del cambio y bueno, pero en redes sociales, lo que es Facebook e Instagram, por ahí estamos como Taller 64 Arquitectos. Ok, perfecto. De todos modos, los links estarán abajo en la descripción a todas sus redes sociales, como de ustedes, como de nosotros. Y pues bueno, no cabe mencionar que muchas gracias de nueva cuenta por tu tiempo, por tu dedicación. Pues bueno,
Esto fue la obra a través del autor, arquitecto Omar Medina. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.